Naveguemos por las narrativas del mundo friki. Sumerjámonos en el universo de las sagas, los videojuegos y los juegos de rol. El sistema de bibliotecas públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de la Alcaldía de Medellín te invitan a disfrutar de este podcast y de todos los contenidos de la 29ª edición del Seminario de Literatura Juvenil. Si quieres más información, ingresa a www.bibliotecasmedellin.gov.co. Hoy estaremos conversando de los arquetipos en la literatura de fantasía, el viaje del héroe. Estaremos conversando sobre diversos temas que atañen a los personajes, a la geografía, a los espacios que componen los universos de fantasía más conocidos en la actualidad. Mi nombre es Cristian Jaramillo. Hago parte del equipo organizador de eventos del libro y también coordino Fantasmagoría, una muestra de cine fantástico y de terror de Medellín. Tenemos en esta ocasión dos invitados muy especiales, a Daniel Penagos, director de la Sociedad Tolkien Colombia Aerodruin, nos habla desde Medellín, y tenemos también a Jonathan Olwers, editor y escritor de fantasía de Asturias, en España. También es editor de su editorial que se llama Jonathan Alvar Publicaciones. Aparte de eso, también Jonathan es actor de voz y ha publicado su primer libro, que es Los 15 Caballeros de la Décima Orden, y también en su editorial está publicado el libro de El Viento de las Tierras Salvajes, que es la primera parte de El Guardián sin Rostro de Martin Simonson, que es el traductor de la obra de Tolkien al español. Entonces estamos muy agradecidos pues, de que hayan aceptado la invitación. Bienvenido Jonathan, bienvenido Daniel. Muchas gracias, un placer estar aquí. Cristian, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Jonathan por compartir este espacio. Bueno, yo creo que nos reúne que en este momento un tema muy interesante que a ambos nos apasiona. Pues a Daniel, desde Tolkien y toda la fantasía que lee, también tiene su canal y su cuenta en Instagram de Homo Lectus, y que trabaja pues la literatura fantástica y otra literatura. Y Jonathan también, escritor de fantasía, que ha trabajado no solamente pues profundizado su obra de Tolkien, sino también el trabajo que ha hecho Martin Simonson en España. Y también me parece un trabajo muy destacable de tomar toda una mitología asturiana de toda la región donde está, y transformarla en una fantasía. Él ahorita nos va a comentar un poco más de esto para entender qué es crear una fantasía. Casi que lo que decía Tolkien, de volvernos como subcreadores. Eso me parece un tema muy interesante. Entonces, vamos a hablar primero como, si Jonathan nos puede conversar, qué es para él o cómo fue para él crear una fantasía. ¿De qué surgió esa idea? ¿De qué surgió esa motivación? Bueno, digamos que inicialmente la mitología era utilizada para infundir miedo sobre las personas. Digamos que este sería el origen que tiene la mitología en las sociedades. Cuando se va perdiendo esa difusión del mito, el mito, cuando ya no está presente en la sociedad, pues lo que hace se refleja de forma, hay que divulgar y reflejar en escritos toda la riqueza mitológica que pueda tener una región. Entonces, muchas veces, para ser creativos, pues buscamos cosas fuera o muy lejos de nuestra región, y yo en mi caso, lo único que hice fue mirar a mi alrededor y vi que tan cerca tenía toda esta riqueza mitológica como es la asturiana, y entonces decidí comenzar a crear un relato que no creí que iba a convertirse en algo tan extenso, pero que finalmente terminó por recoger la historia, una historia deformada, evidentemente, porque los mitos los he adaptado a mi libro, y ha terminado por transformarse en una historia donde utilizo la rica y extensa mitología asturiana. En el caso, ahorita lo profundizamos más, de Daniel. Daniel es el presidente o director en este momento de la Sociedad Tolkien Colombia Aerodruin.
¿Cuál fue su primer acercamiento, Daniel, a la literatura fantástica? ¿Qué fue el primer libro? ¿Cuál fue el primer libro pues, que tú llegaste a leer y que dijiste, oiga, esto me interesa y te diste cuenta que era fantástico? Bueno, pues la cuestión es que yo siempre he dicho que uno con este asunto de la fantasía es un rayón que viene de fábrica. Porque siempre me interesó mucho todo lo que no era del mundo, lo que no pasaba en la realidad, donde había dragones, donde había magos, donde había cosas del tipo que uno, o sea, de las cosas que uno no se encuentra en la calle, y siempre estuvo ahí. Entonces fue cuando ya como que se fue creciendo, cuando fui creciendo, que fui viendo también como las cosas que habían y que podría disfrutar. Entonces, recuerdo que cuando salió El Señor de los Anillos, la película, pues era un niño todavía. Le dije a mi mamá que si me llevaba a verla y no, pues obviamente no me llevó, pero quedé pues como con el referente de que había algo que se llamaba El Señor de los Anillos y que era eso que siempre había buscado y que siempre había querido. Y desde ahí fue como donde empezó el asunto. Y pues mira hasta dónde llega que un día decidí que tenía que ser parte de la Sociedad Tolkien Colombia y un día después de mucho tiempo me dijeron como bienvenido al grupo, usted ya es el director. Y bueno, acabamos en toda esta aventura que supone revisitar cada tanto la tierra de Tolkien. Ahora nos permite, pues, que conocemos qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que han creado, hablar de un tema muy importante en toda la literatura fantástica y es el viaje del héroe. Creemos, pues yo creo firmemente que desde Ulises, desde el mismo Eneas, ya vemos relatos pues de viajeros que toman un montón de peripecias y tienen que tener un montón de aventuras para lograr su objetivo. Ya también en la literatura fantástica, digámoslo en este tipo, en este caso anglosajona y por Tolkien y española, por todas estas leyendas asturianas, encontramos pues diferentes elementos. Entonces encontramos como el héroe, a un mentor, esos arquetipos conocidos pues como en toda la literatura, digámoslo así. Está siempre el villano, está el umbral o ese lugar de cambio de dimensiones, que lo podemos hablar también ahorita más profundamente, o la escuela de hechicería, o el lugar de encuentro, o sea, el lugar el castillo, el lugar como de, digámoslo, de protección en estas sagas. También hay algo muy importante que yo creo que se evidencia en las sagas, que es los espacios y la geografía. Entonces me gustaría empezar por ahí, antes de irnos a los héroes y a los personajes que funcionan en la literatura fantástica, hablemos un poco de los espacios y la geografía. ¿Cómo fue para Jonathan como que traducir en su obra lo que es Asturias y lo que es el mundo que él ha creado, que es Stanislao? O sea, cómo es jugar con esos dos espacios y las geografías, así como Tolkien, digámoslo, transformó Inglaterra en la Tierra Media o en la comarca, para ser un poco más exactos, o en las crónicas de Pridian están hablando de Gales, o en las crónicas de Narnia de Europa, o en Star Wars están hablando del espacio, pues de la guerra espacial, o de esos viajes del hombre al espacio. ¿Cómo fue para ti esa traducción o recuperación? Sí, Tolkien lo llama concretamente recuperación. Bueno, cuando hablamos de fantasía, yo mantengo que la fantasía es una forma de reflejar la realidad camuflada. Y cuando uno crea un universo que está basado en un espacio geográfico cierto, pues evidentemente es un poco trasladar a la literatura la experiencia que uno tiene con un entorno que en este caso, como es Asturias, que es mágico, por sus nieblas, por sus bosques, por esa característica que tiene la climatología, que de repente hace sol, de repente llueve, en unos pocos metros, avanzas unos pocos metros, hace frío, hace calor, es una muy cambiante en este sentido. Y entonces yo lo único que hice fue trasladar toda esa experiencia que yo había vivido de pequeño en esos entornos que ya son mágicos de por sí,
yo he creado una configuración mágica en el libro, pero he cogido unos entornos que son ciertos, unos bosques o unas ambientaciones que ya existen, y lo único que he hecho es trasladarlo precisamente al libro. Por tanto, en ese sentido, la geografía define por completo el relato, porque la geografía en el mundo real define también a las personas que viven en ese entorno. Sí, entonces yo creo que me gusta mucho este término que usaste para hablarlo de lo que Tolkien lo usa, que es la recuperación. Entonces es como, no sé, lo puedo decir así, que tú recuperas toda esta mitología asturiana. He leído unas reseñas, todavía no he tenido el libro en mis manos, espero tenerlo pronto, pero nos cuentan que algunos puristas de la mitología asturiana estuvieron como un poco reacios a tu transformación, a tu recuperación, porque no, esto no es exactamente lo que decían los antiguos o las tradiciones, aquí serían como en Colombia las leyendas o lo que nos contaban nuestros abuelos. Entonces, ¿tú crees que esa recuperación antes le está aportando mucho más o tú crees que ese purismo también es válido? ¿O qué piensas sobre eso? Bueno, volviendo un poco al tema que establecimos al principio. Que tengamos una mitología tan rica en Asturias y que hasta la fecha toda ella solo se hubiera recogido en pequeñas leyendas y cuentos, pues era algo que para mí no era comprensible. Entonces, cuando yo saco este libro, que ahora es cierto que ya hay otros autores que se han apuntado y han escrito también obras sobre mitología asturiana, pero cuando yo hago este libro no había absolutamente una sola novela sobre mitología asturiana, ninguna. Por tanto, cuando yo saco este libro y hago, dentro de esa recuperación también hago mi propia interpretación de la mitología, cuando hablamos de los puristas, lo que les molesta es precisamente eso. Porque una de las críticas, por ejemplo, yo tenía una reseña de mi libro y cuando comentaban debajo, ellos lo que hacían a continuación era recomendar a aquellos autores que consideraban que sí estaban aptos a lo largo de la historia de la mitología asturiana reflejada, que sí eran autoridades y personas que tenían capacidad para hablar de la mitología asturiana, un poco desacreditando esta aventura que yo había comenzado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cómo alguien puede juzgar un libro que no tiene una intencionalidad didáctica, que se sirve de unos instrumentos que son mágicos, los transforma en literatura, los moldea como el barro, ¿m? Y crea la historia pues, que ellos consideran? ¿Qué sucede? ¿Esto es un libro sobre cultura asturiana? Hombre, no es un libro sobre cultura asturiana, es un libro que deja entrever aspectos de Asturias, pero que no tiene una intención divulgadora. Por tanto, partir de la base de que la mitología tiene una serie de puntos inamovibles y de ahí no podemos salir, creo que es bueno, quizás esta palabra no sea adecuada, pero bueno, lo consideraría un atentado contra la propia creatividad así. Y en ese punto tengo una pregunta, y es que, pues, uno de los, como decía ahorita Cristian, uno de los principales pilares del fantasy, de la novela fantástica, es un mundo secundario, es una geografía propia, es un espacio propio, valga la redundancia, donde se desarrollan las aventuras que uno quiere contar o las historias que uno quiere contar mejor. ¿Cómo ha sido eso para encajarlo dentro de la mitología propia? Porque pues en el caso de Tolkien, y qué pena pues que compare la situación, era casi pues que desde cero, porque no existía un corpus de mitología inglesa, que era lo que él quería hacer. Pero en este caso sí existía, y es lo que estás diciendo, ya había un corpus de la mitología asturiana. ¿Cómo fue ese proceso entonces, desde el punto de vista espacial, darle una geografía propia a las historias que estás contando? Primero, hay que destacar una cuestión que es una de las que me lleva a realizar la obra y que está muy por encima de la mitología, que es espacios naturales que yo llegué a conocer que llevaban pues siglos sin haber sido alterados por la mano del hombre. Que uno llegaba a un bosque y se encontraba muros de piedra, se encontraba casetas o se encontraba árboles que no era capaz de abarcar, ¿no? Y que llevaba
digamos que el hombre llevaba conviviendo con esos entornos de una forma coherente, sin destruirlo. ¿Qué sucede? Llegan los años 90, llega una política forestal muy desafortunada donde se sustituyen estos árboles milenarios por un tipo de árbol que no tiene nada que ver con lo que es autóctono aquí, se destruye ese entorno y es la destrucción deliberada de ese entorno lo que a mí me lleva a reflejar aquellos lugares que había grabado en mi mente, lugares totalmente naturales, es lo que me lleva a hacer el libro. Y posteriormente, después de esta reflexión en la que yo personalmente tengo un conflicto interno porque veo esa destrucción de esos entornos, que no entiendo cómo puede un bulldozer, una pala, ¿no?, de estas excavadora, coger, entrar, barrer con un sitio que era una verdadera maravilla y una belleza y poner allí otro tipo de árboles que nada tenían que ver. Ese es el punto de partida. Y después coger la mitología ya existente, como has comentado, nutrirme en algunos autores que ya habían escrito al respecto y después hacer una adaptación de esa mitología al mundo que yo quiero crear. Dentro de ese entorno que desgraciadamente ya no existe, porque no existe y ni volverá, porque cuando uno está frente a un roble que tiene 300 años, por mucho cambie el mundo, es imposible que un ser humano pueda volver a ver ese roble como lo conoció, es imposible. Y muchas generaciones por delante harán falta, pero es siempre y cuando esas medidas se tomasen ahora, cosa que no se está haciendo, desgraciadamente. Esto me da pie para continuar. Me gusta esa parte que ya mencionaste, dos puntos muy importantes. Has mencionado la didáctica, o sea, estas historias como medios didácticos, no para contar una historia oficial, una historia que te va a decir como así es y no hay nada más, sino que también son medios didácticos. Entonces creo que la fantasía sirve para ser didáctico no solamente con los niños, porque también hay un preconcepto de que la fantasía es para los niños, sino que es mucho más allá. Y pones un tema que está siendo didáctico, o sea, por ejemplo, la destrucción de la naturaleza es un tema que aparece en mucha fantasía, o sea, Tolkien con los Ents, yo creo que Daniel nos puede también profundizar, o en la misma, no sé, se me viene Terramar. Terramar es una historia sobre magos, sobre la importancia de la palabra, pero también de la destrucción de la palabra. Entonces es como con tus palabras, lo que digas va a condenar al otro. Entonces por eso tienes que tener cuidado con lo que digas. Entonces como que también hay una cosa por debajo de enseñar, como, hey, cuidado, la naturaleza. La misma, por ejemplo, Star Wars, creo que nos enseña elementos como de la rebelión, o sea, existe una rebelión, existe un imperio y cómo la gente se revela frente a eso porque sienten que sus intereses o su familia o sus principios están en contra, pues el imperio está en contra de todos sus principios, entonces se rebelan frente a eso. Entonces creo que ahí subyace también como una idea de muy bonita y potente de enseñar, de contar las cosas de otra manera, pero que te dejan el mensaje ahí latente todo el tiempo. Es que en ese aspecto yo digo que lo más importante y en concordancia con lo que decía Jonathan ahora, es que la fantasía no es tan diferente a la realidad. O sea, que uno se valga de la fantasía para tratar temas reales no la hace menos real. Se tienen muchas licencias para tratar temas pues que en el mundo real se tendrían que poner muchos filtros y de maneras muy tergiversadas para que no se le vayan a uno de frente. En la fantasía no tenés ese límite, entonces podés denunciar lo que querás de la manera que querás. Y es lo que vos decías, por ejemplo, ahora, Cristian, el hecho, por ejemplo, de Tolkien denunciar el industrialismo desmesurado de la Inglaterra que él conoció al principio de su vida y en la época más madura, o las atrocidades que se cometieron en dos guerras mundiales tan seguidas una de la otra, o sea, no se aprendió nada al final de cuentas. Sí, sin llegar a la analogía, porque ellos también, porque también ahí está el peligro. Yo creo que Jonathan, no sé, ahorita nos comentas de eso, porque Tolkien también era muy reacio, como esto no es exactamente, porque mucha gente empezó a hablar de los orcos son los nazis y esas cosas, y creo que tampoco es eso. Bueno,
Yo tengo un dicho que es que el escritor de fantasía es la única manera en la que puede contar una realidad sin que lo maten. A raíz precisamente de lo que apuntaba Daniel con grandísimo acierto. Es una forma velada, camuflada, en la que uno puede transmitir la experiencia de un hecho cierto. Y aquí vamos a un aspecto muy interesante, aunque es cierto que vamos a hablar de ello más adelante, pero cuando hablamos de los arquetipos o de las características que tienen o la composición que tienen los relatos de fantasía, quizá tengamos que hacernos una simple pregunta, y es: si en el mundo real un grupo de personas tuviera que llevar una aventura a cabo, probablemente automáticamente aparecerían esos arquetipos que hablamos y que creemos que son exclusivos del relato de fantasía, aparecerían automáticamente para llevar una aventura de estas características en la vida real. No, pero igual sirve para encaminar lo que estábamos intentando pues como dilucidar, de que no es tan diferente el fantasy de la realidad. Y ese ejemplo que traes de que si se pusiera una aventura de este tipo a un grupo de humanos de la realidad, los arquetipos tal cual los conocemos surgirían. Y bueno, pues para los que, aquí es donde va como la otra cosa, o sea, de pronto para los que nos están escuchando y no están como muy relacionados con el tema, pues esos arquetipos, ¿cuáles son? Es el héroe, el amigo del héroe, que no quiso ser el héroe pero le tocó, el guía, que normalmente en fantasía o en los relatos de fantasía pues es un mago o es un viejo sabio. O sea, son todos esos prototipos que hemos visto a lo largo de el cine y la televisión y los libros, y que sí, efectivamente sirven para conjugar todas estas historias y para también como que el lector o el espectador se siente identificado de alguna manera con alguno de ellos. En el caso concreto de Tolkien, yo creo que un creativo tiene dos opciones. Si quiere contar una experiencia, puede hacerlo tal y como le ha sucedido, una experiencia negativa que haya tenido, como puede ser, por ejemplo, quien pasó a través de un campo de concentración o pasó una guerra mundial, y contarlo tal y como sucedió, o contar su experiencia velado a través de un relato fantástico, como es el caso de Tolkien, donde hay una profunda presencia de su experiencia en la Primera Guerra Mundial, desde ese momento. Entonces, quizá, esto ya es una opinión personal, pues Tolkien decidió que si contaba un mundo que se resquebrajaba, si lo contaba a través de un relato fantástico, pues esto sería mucho más interesante no solo para él, sino para futuros lectores que a lo mejor ya estaban saturados de publicaciones con un origen más didáctico que podían encontrar al respecto. Entonces, vamos, yo estoy completamente convencido de que la fantasía es un instrumento velado para contar una realidad que, al margen de por sus criaturas y por la magia, si ocurriera en la vida real una historia similar, pues el desarrollo de esos arquetipos que comentábamos sería el mismo y los acontecimientos no son tan distintos a los de la vida real. Sí, entonces, ligándolo ya a este tema de los arquetipos, mencionemos algunos para que la gente también que nos está escuchando relacionen y puedan buscar en los libros que han leído o que quieran leer. Entonces, por ejemplo, mencionemos el héroe. El héroe en los 15 caballeros de la 10ª orden es ¿quién? Generalmente, el héroe en este caso de los 15 caballeros de la 10ª orden sería el caballero Turban. El caballero Turban encaja perfectamente con esta visión de héroe, porque generalmente quien emprende una aventura de esta categoría es porque se ve, digamos, aislado. El caso de Turban es que pertenece a una orden de caballeros y nada más queda él, es el último. Después tiene que darse una circunstancia de emergencia en ese universo que se describe, una situación de emergencia terrible, donde la mayoría de la población de ese lugar está disconforme con los acontecimientos, pero nadie toma la decisión de avanzar hacia adelante. Entonces, es este héroe, en apariencia siempre aislado,
parece que avanza solo hacia unos acontecimientos que tienen una muy difícil solución, pero es una especie de incomprendido, pero por otro lado es una persona con una enorme confianza en sí misma y un amor tremendo por el entorno en el que vive. Si no, no emprendería esa aventura que siempre en apariencia parece que está abocada al fracaso por su magnitud. Y es entonces cuando se va encontrando pues con esta otra figura, como podemos hablar de el mentor o otras figuras que quieren colaborar en la ejecución del bien para su país y van apareciendo, y cada uno de ellos es como un engranaje que va aportando mediante sus cualidades, a veces en apariencia pueden parecer cualidades que no son importantes, pero todo eso genera que se cree una compañía o un grupo poderoso que termina por poner al mal en serios aprietos. Hay dos cosas que quiero señalar, ya que te escucho, Jonathan. La primera es que hay gente que intenta atacar el arquetipo del género, pues que es el que todos conocemos, que se llama el viaje del héroe, porque dicen que es repetitivo, que es una fórmula, que usted se puede basar en él para hacer cualquier historia, pero no tiene, pues es una crítica sin fundamento por el hecho de que siempre lo que se intenta es ir más allá y dar el valor agregado. En este caso, el asunto es el entorno donde se desarrolla y el bonus de que lo haces también basado en tener como una resistencia a que se pierda el pasado, que es lo que nos estabas contando al principio. Y lo segundo es que lo mencionabas también, es el hecho de que no es solamente el héroe solo el que va a alcanzar todo, sino que el héroe hace parte de un engranaje donde finalmente el bien común es el que va a vencer, porque si hay uno que es el que inicia, o es el primer, o es el que primero coge la espada, hay otro que lo secunda, y hay otro que lo guía, y hay otro que se encuentra en el camino y le colabora. Entonces es también como ver de que de toda esta manera, de que si bien es un arquetipo, también ya hay una enseñanza a priori en el asunto, de que todos los personajes que se encuentran dentro del arquetipo o dentro de, pues, como esta fórmula, por decirlo de alguna manera más vulgar, tienen esa enseñanza al final, de que solo no hubieras logrado nada, porque si nadie te hubiera mostrado por dónde era el camino, que era a la izquierda y no a la derecha, pues no hubieras llegado a nada. Y que si no te hubieras encontrado con el que te afilara la espada, pues tampoco hubieras matado al dragón. Y si no te hubieras encontrado con el que te dijera que para entrar al dragón tenía que ser el día de la luna exacto, pues tampoco hubiera hecho nada. Entonces ahí de entrada es el asunto de que la primera enseñanza que deja y el primer aprendizaje que debe quedar es que solos podemos, pero juntos podemos más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Los relatos de fantasía son un camino hacia la esperanza. La esperanza siempre es algo que se vislumbra como un horizonte desde un principio, algo que es como muy lejano y que deja unas enseñanzas evidentemente importantísimas. Primero, que si uno no hace nada, no va a conseguir sus objetivos, que al menos hay que intentarlo, aunque estos no se consigan. Y que a difíciles e imposibles parezcan las circunstancias porque uno considere que el enemigo es demasiado poderoso, si uno se pone en marcha, aunque sea en un principio solo, encontrará las personas adecuadas y que podrá ponerse en camino para conseguir ese objetivo, que sea devolver pues, a esa tierra, bueno, ya sabemos, el paradigmático, la lucha entre el bien y el mal, que luego cada relato refleje como quiera. Entonces, en este sentido, la didáctica que está contenida, las lecturas que podemos hacer detrás de los relatos de fantasía son totales, porque esto sí suele ser siempre. Y es que nos puede servir después para aprender en la vida real. Es decir, aun difíciles sean las circunstancias, tenemos que movernos, tenemos que comenzar el camino y por lo menos intentarlo, hacerlo. Que lo consigamos o no, bueno, ya sabemos que en los relatos de fantasía siempre se consigue, en la vida no siempre es así, la vida real, pero que al menos hay que intentarlo. Y esta figura del héroe que suele partir solo en el camino, con muy pocas expectativas de conseguir éxito,
pues progresivamente va encontrándose a muchas otras personas válidas que piensan como él, que le aportan una serie de cualidades que si esas figuras no estuvieran presentes, pues no se conseguiría el objetivo. Que la unión hace la fuerza, pero una última cosa a este respecto. Decía Aristóteles, un término aristotélico que decía la virtud está en el término medio. ¿Quién es el que tira el anillo al monte del destino? Es un mediano, es un hobbit. Quizá si nosotros analizamos la Tierra Media y hacemos una valoración acerca de los poderosísimos personajes que en ella hay, es un hobbit y su acompañante, con la ayuda de todo el grupo, evidentemente toda la compañía, el que finalmente tira el anillo para destruirlo. Entonces, son reflexiones maravillosas en este sentido, porque el poder hace la fuerza y la intención, la motivación, digamos. Navega por las narrativas del mundo friki. Sumérgete en el universo de las sagas, los videojuegos y los juegos de rol. Conoce toda la programación y los contenidos de la 29ª edición del Seminario de Literatura Juvenil en www.bibliotecasmedellin.gov.co. Yo creo que para ahorita, porque ya han tratado unos temas súper importantes de a qué nos lleva la fantasía, o qué mundos a otras lecturas, o qué enseñanza nos lleva la fantasía, ya está muy claro, pero nosotros hicimos como un breve reconteo de algunas sagas, así para decirlo rápidamente, para que la gente también pueda, de pronto las ha encontrado en otras sagas, no solamente en Tolkien, sino también en J.K. Rowling, o en otras, o en George Lucas. Entonces me gustaría mencionar así rápidamente de recorrido algunas que nosotros vimos con días anteriores que estábamos haciendo estas conversaciones con Daniel, con Jonathan, y tenemos como algunos arquetipos en las sagas, que pues los arquetipos ya están muy definidos, pero qué personajes se identifican. Entonces hablábamos del héroe, entonces encontramos a Frodo, bueno, eso es una discusión muy grande, Harry Potter en J.K. Rowling, Goethe es el héroe para Úrsula K. Le Guin en los cuentos de Terramar, pues en las historias de Terramar, y Luke Skywalker es como el héroe para George Lucas. El mentor, tenemos a Gandalf, un mago, a Dumbledore, el director de la escuela, también muy parecido. En Terramar, un mago que se llama Ogion, un mago consejero que lo hace concentrar. Y tenemos a Obi-Wan Kenobi como también un maestro Jedi, que es el que le lleva como el camino a Luke Skywalker. Un villano, como un villano entre comillas, digámoslo así, que no es tan villano, pero que tiene algo malo, o que finalmente se corrompe. Tenemos a Saruman, o a Snape en Harry Potter, o a Jasper en Terramar, que es un amigo de Goethe al principio, pero después tienen problemas, ya se lo pueden leer también, vamos así rápido. O el mismo Darth Vader en Star Wars, un personaje que es malo, pero que ha caído, o sea, que se ha habido debilitado por el mal. El villano absoluto como Sauron, Voldemort en Harry Potter, o Palpatine en Star Wars. No sé de pronto qué villano así absoluto exista en los 15 caballeros de la 10ª orden. De pronto uno de estos dragones que nos mencionabas, los Cúleres, no sé cómo. Sí, en este caso, sí, los 15 caballeros de la 10ª orden, en este caso sí responde a todos estos un poco arquetipos que has estado comentando. En cuanto al mago, antes os comentaba que aquí en Asturias, en un mismo día, puede hacer sol, puede llover, puede pasar una lluvia débil, puede hacer frío, puede hacer calor en un mismo espacio, ¿no? Esto tradicionalmente... Igual que en Medellín, ¿no? Ah, bien, pues no conocía el caso, pues entonces pues puede darse la circunstancia que el personaje del que voy a hablar a continuación también lo tengáis en Medellín entonces, si me describes esto, porque eso que en los habitantes de esta zona no era comprensible por circunstancias naturales, se le adjudicó a un mago, que era el nubero, porque se creía que no era posible que de forma natural pudiese salir el arco iris, a los 5 minutos
pues estuviera lloviendo, no se comprendía eso. Entonces esto se le adjudicó a un mago, que aquí se llama Nubero, que era el que decía que era el controlador de las tormentas y el que tenía poder sobre la atmósfera y sobre todos los fenómenos que tiene. Entonces, sí, había un mago en los 15 caballeros de la 10ª orden, que es el Nuberu. Tendríamos el héroe, que es Turban, como hemos mencionado antes. Tendríamos el malo malísimo, que sería una equivalencia a Palpatine, o una equivalencia a Sauron, que es el cuélebre mayor Shurde, que es el que domina el país. Le digo que los cuélebres en Asturias son serpientes aladas, que no expulsan fuego en la mitología asturiana tradicional, pero que yo sí hago, porque había que hacerlo más emocionante. Entonces, sí responde a ese tipo sí responde a esos arquetipos, porque yo creo que toda historia de fantasía que se tercie dentro de la creación de un universo responde a esas fórmulas complejas, porque luego cada personaje tiene unas características muy definidas en este sentido. Incluso yo diría que hay mira, por ejemplo, en el tema del mago, hay una comparación, pasa en El Señor de los Anillos, pasa en La Guerra de las Galaxias y pasa también en mi libro. El mentor no es alguien que esté de forma permanente presente. El mentor es alguien casi como que aparece y desaparece en los momentos más extremos, más necesarios, ¿no? E incluso que puede llegar a desaparecer parcialmente, como es el caso de Star Wars, donde realiza el entrenamiento a Luke Skywalker, después fallece porque Darth Vader termina con él. Bueno, no está muy claro si es una especie de si desaparece él o es Darth Vader el que lo mata. Y después las apariciones que tiene Obi-Wan Kenobi, de forma espectral casi, ¿no?, para Luke Skywalker. Entonces, esto es casi una cuestión casi presente, en la cual todos estos arquetipos, que en algún momento dado pueden actuar como una compañía, actúan juntos, en algún momento de la historia siempre se produce una escisión del grupo, una separación. Pero, no obstante, a pesar de que están separados, cada uno de ellos cumple una serie de funciones que forma parte del buen tránsito del objetivo final, que es terminar siempre con el mal. Ya se nos va cortando el tiempo, pero entonces me gustaría que cerráramos. Hablamos ya de un montón de arquetipos, hay más, pues está el amigo fiel, los guardianes de umbrales, las puertas para pasar a otras dimensiones, o el amigo peludo, o la criatura extraña. Bueno, hay muchos que podemos también detectar, y me imagino que están también en la obra también de Los 15 Caballeros, o en El Guardián sin Rostro de Martin Simonson, y en otras más. Me gustaría, para terminar, que Daniel y Jonathan nos dijeran qué creen ustedes que le aporta la fantasía, por ejemplo, a una promoción de lectura en una biblioteca. Sí, yo creo que habría que hacer pedagogía. Habría que hacer pedagogía y para quitar un poco ese lastre que lleva la literatura fantástica de que es algo secundario, un mero entretenimiento que no tiene importancia, porque al no ser algo que muestra la realidad tal como es, que no pueda tener que no condicione, por ejemplo, el aprendizaje. La primera magia que tiene la fantasía es para que nos permite desconectar de la realidad. Es decir, el ser humano utiliza su momento de ocio para desconectar precisamente de lo que es la realidad. Yo leo fantasía porque no quiero leer, por ejemplo, libros, no por nada en especial, pero que muestren aspectos de la realidad, por ejemplo. Y más ahora mismo en la pandemia que hemos atravesado, uno lo que busca es precisamente desconectar. Por tanto, haciendo la pedagogía adecuada e indicándole al niño, sugiriéndole para que luego decida por él mismo, evidentemente, esto siempre es importante, no se puede obligar a leer literatura fantástica, hay que permitir que él llegue a ese camino, pues un poco en base a todo lo que hemos hablado a lo largo de esta interesantísima conversación, pues decirle que la fantasía es una forma camuflada de contar la realidad, que la fantasía se sirve del elemento de unidad, es decir, nosotros somos seres sociales. Si no actuamos en comunidad, no conseguimos ningún objetivo. El individualismo es el mayor enemigo de una sociedad. Los relatos fantásticos nos enseñan que actuando en grupo, con un objetivo común, pues se consigue un objetivo.
Y entonces un poco sería orientarlo en este sentido, abrirle la puerta a que los relatos de fantasía aportan muchísimo más de lo que uno cree. Creo que iría en esta línea. Yo por lo menos lo haría orientado en este sentido. Más de lo que uno cree. Creo que iría en esta línea. Yo por lo menos lo haría orientado en este sentido. Yo voy por el mismo lado de Jonathan, en el sentido de que lo primero que se tiene que rescatar, y ya lo había dicho antes también, es que la fantasía nos habla sobre el sentido de comunión que debe de reinar entre nosotros como sociedad. Porque pues yo también he sido un fiel creyente de que solos no logramos nada, de que los humanos como especie somos animales netamente sociables. A los humanos lo que nos hizo una especie diferente no fue pararnos en dos patas, no fue tener manos libres para usar herramientas, no. A nosotros lo que nos hizo una especie diferente es el sentido y el poder colaborar con otros. Un ejemplo de eso es este podcast. Dos personas en Medellín, la otra en España, en tiempo real, haciéndolo. Para que miren pues como de que la comunión y lo que podemos hacer nosotros es lo que nos hace una especie distinta a las demás. Y lo segundo es también recalcar el hecho de que el sentido de que, o sea, que hay que desprender el hecho de que la fantasía es solamente cuentos de hadas para antes de ir a dormir. Hay muchas cosas ahí y yo los invito de verdad a que el que esté en una biblioteca, sea promotor, sea de catálogo, o sea lo que sea, se siente un rato y le dé la oportunidad a un libro de fantasía y va a encontrar que tiene muchas más cosas que decirle hasta de él mismo que cualquier otro libro. Y simple y llanamente, pues, una persona, un niño, un joven de 13 14 años que sea capaz de leerse El Señor de los Anillos de tirada, 1300 páginas, está más que preparado para leerse cualquier otro libro que se le ponga al frente. Entonces también es como de ir es irle quitando pues como el estigma de que son solamente libros introductorios. No, hay mucho más ahí detrás. Me acuerdo exactamente el año pasado, una niña de unos 10 años se acercó en la Casa de la Literatura aquí en Medellín y me decía, ay, ¿y por qué no hay estamos en una exposición de Sherlock Holmes? Y me dijo, ¿por qué no hacen una exposición de Percy Jackson? Porque a mí me gusta mucho y ya me quiero leer la Odisea, ya me quiero leer la Ilíada. Y yo como, ¿what? Era una niña súper pequeña, pues con 10 años, que Percy Jackson trata como de esa reinterpretación o esa recuperación de los relatos de la mitología griega a la actualidad. Entonces ella quedó tan curiosa de saber quién era Perseo, quién era Atenea, quién era todos estos personajes, que quería leerse pues ya dos libros, dos clásicos. Entonces me parece que son como también como unas pequeñas cuerdas o aperitivos a leer otros mundos todavía mucho más grandes también. Yo pienso que, por ejemplo, leyendo Terramar, El Señor de los Anillos, cualquier cosa, uno puede, todo lo que hemos hablado ahorita, un montón de reflexiones sobre el mismo ser humano. Entonces yo creo que nunca es tarde tampoco para leer estas cosas. Si puedo hacer un pequeño añadido, eh, estando muy de acuerdo con lo que acabáis de plantear, yo iría un paso más allá incluso y diría que la literatura fantástica puede que sea el único género que cuando está dirigido a adultos también lo pueden leer niños, y cuando está dirigido a niños, pues es un relato que es perfectamente puede ser leído para adultos. Creo que con otro tipo de literatura que esté dirigida por edad no ocurre lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi editorial concretamente tengo Los 15 Caballeros de la Décima Orden, que sería una novela para adultos, ya por encima de los 14 años, pero sin embargo, gente que se ha atrevido con obras muy potentes, bueno, con la que yo más potente considero en este sentido un relato fantástico, que es El Señor de los Anillos, incluso con niños, a mí padres me han dicho niños con 9 y 11 años que se han leído El Señor de los Anillos, pues esa novela
para adultos, sirve también para jóvenes y, como es en el caso, ya decía antes de mi editorial, del Viento de las Tierras Salvajes de Martin Simonson, que es una novela que es para niños entre 9 y 11 años y, sin embargo, un amante de la literatura fantástica adulto, pues va a encontrar también muy interesante la obra. Y, sin embargo, un amante de la literatura fantástica adulto, pues va a encontrar también muy interesante la obra. Y de eso doy fe yo doy fe de eso. Ya tuve el placer de leerla y es bastante entretenida y tiene muchas cosas que lo dejan pensando a uno. No es tan, o sea, no es tan a la ligera. Uno pensaría pues que las cosas de fantasía son para tomarlas a la ligera y es un libro detrás del otro y no. O sea, de verdad que hay que darle el espacio que se merece a la literatura de fantasía. Tomarlas a la ligera y es un libro detrás del otro y no. O sea, de verdad que hay que darle el espacio que se merece a la literatura de fantasía. Sin duda. Hay obras que a mí, no siendo de fantasía, obras que tienen una buena consideración por la crítica, no me ha transmitido tanto como, por ejemplo, me ha transmitido El Hobbit, que lo considero una obra maravillosa y que tenemos que cambiar el chip. La literatura fantástica es patrimonio también del conocimiento y voy a definirlo de esta manera, y de la humanidad incluso también, porque son obras que se convierten en referencia porque hay que saber mirar detrás. No es algo, porque eso es la fantasía, de eso se trata. La fantasía está velada, es algo que está oculto, no se nos presenta como el mundo real, hay que saber leer detrás de la fantasía. La fantasía está velada, es algo que está oculto, no se nos presenta como el mundo real, hay que saber leer detrás de la fantasía. Yo creo que con esto podemos cerrar con un broche de oro toda esta charla tan increíble que hemos tenido. Pues agradecerle a Jonathan por pues este espacio desde Asturias, España, y madrugar y poder grabar este programa con nosotros. Agradecerle a Daniel también de la Sociedad Tolkien por siempre su empeño en apoyar todos los eventos y todo lo que tenga que ver con el mundo de Tolkien y con lo fantástico, y siempre está ahí presente en eventos del libro y en un montón de eventos también del sistema de bibliotecas. Y también agradecer a Juan Esteban Martínez, que está aquí escuchándonos en silencio, pero estaba pendiente de que todo saliera muy bien. Él también está haciendo parte de estos podcasts que estamos haciendo para el Seminario de Literatura Juvenil. Agradecerles a los invitados, y ya si ustedes quieren decir una palabra ya para cerrar. Muchas gracias. Bueno, yo estoy agradecidísimo por esta interesante conversación que hemos tenido al respecto de un universo que me fascina. Y bueno, saludos a todos desde España y vuelvo a reiterar el agradecimiento por este encuentro tan agradable. Bueno, darles de nuevo las gracias a Cristian por lo que ya dijo, por tenernos en cuenta siempre a nosotros, a la Sociedad Tolkien, para ser como los abanderados de todo el fantasy acá en Medellín. Gracias por creer en el proyecto que tenemos nosotros. Gracias a Jonathan por aceptar la invitación. Que sí, madrugó él y nosotros estamos trasnochando, pero vale la pena. Y a todos los que nos escuchan, decirles que lean, porque yo siempre he dicho que la única manera de sobrevivir la terrible realidad que tenemos es leer, no queda de otra. Y como dice C.S. Lewis, el mito es una llave maestra, entonces la fantasía es la llave maestra para conocer nuevos mundos de la literatura. Muchas gracias a todos. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de la Alcaldía de Medellín te invitan a navegar por el mundo friki. Sigue conectado con todos los contenidos de la 29ª edición del Seminario de Literatura Juvenil. Para más información ingresa a www.bibliotecasmedellin.gov.co.